Bueno, a todos tengan muy buenos días. Hoy vamos a continuar nuestros temas que tenemos pendientes para todos mis aprendices del SENA. El día de hoy vamos a ver las indicaciones y vamos a mostrar lo que es un contactor. Para eso tenemos aquí unos elementos, ya en este momento los vamos a... Este es un contactor tipo industrial, ¿no? Bastante grande. Aquí ya tenemos un contactor un poquito más pequeño para trabajos más pequeños, más livianos. Y vamos también a explicar una parte de lo que es un breaker o disyuntor eléctrico. Como siempre, mis herramientas, el multímetro, lo que necesitamos, requerimos para desarmarlo ahorita. Y vamos a mirar aquí rápidamente cómo funciona el contactor. El contactor tiene un núcleo metálico, tiene una boina que se energiza por A1 o A2, perdón, la cual cierra el circuito. Tienen las láminas principales, contactores principales, que se identifican con los números 1, 3 y 5, y las salidas, que son 3, 2, 4 y 6. Cuando la bobina se activa, se cierran estas láminas y permiten que haya continuidad entre 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, y ahorita les voy a indicar cómo se hace ese proceso. Y tenemos un circuito normalmente abierto, un circuito auxiliar, normalmente cerrado, perdón, que cuando se activa la bobina, el circuito se abre. Vamos a pasar aquí ahora a mirar el elemento ya detenidamente. Primero ya les indiqué, tenemos aquí un contactor tipo industrial. Vamos a comenzar a desarmarlo, a mirar sus componentes y explicarlo uno por uno. Como les indiqué, esto es la carcasa, la que soporta el elemento como tal. Vamos a empezar a abrirlo para que vean cada una de sus partes. Entonces soltamos la parte de los tornillos que ajustan la carcasa, la parte inferior. Levantamos y aquí podemos ver un resorte, la boina. La boina indica aquí, vemos que tiene A1, A2 y A2. Vamos a mirar qué es lo que hace ese componente. Esa es la que cuando energizamos atrae el metal ferromagnético que está al frente de esta E. La ahorita lo muestro, y es lo que cierra el circuito para que haya continuidad en los contactos principales. Ponemos en continuidad A1 y A2. No hay continuidad porque no están energizados. Ponemos A2 y A2, que son los dos auxiliares superiores. Ahí sí hay continuidad. Entonces, en este punto, A1 y A2 nos debe dar una resistencia, que efectivamente nos da la resistencia ahí. Esa es la resistencia o número de espiras que recorren el sistema cuando se energiza. Esto hace el sistema que se conforme como un electroimán. Por eso se llama este equipo electromagnético, que tiene una parte mecánica y una parte eléctrica. Entonces vamos a ver qué más tiene el sistema. El componente, como les dije, ya está la boina, la que se energiza. Ya hace esta boina. Aquí viene un núcleo. Este núcleo es de un material metálico termoeléctrico que nos permite que cuando la boina se active, esta parte es el núcleo fijo. En la parte frontal hay un núcleo móvil o martillo. Cuando la boina se activa, este núcleo es atraído por la fuerza electromagnética que genera la boina y hace contacto con el otro núcleo en esta forma. Cuando se desenergiza la boina, este resorte separa el núcleo. Entonces pierde continuidad los contactos principales.
Entonces vamos a mirar los contactos principales. Soltamos la parte superior de la tapa del contactor para ver su composición interna. Este contactor me lo regalaron, por eso estaba como que está dañado. Entonces, otra parte de la carcasa plástica, y aquí ya vemos las láminas que permiten que haya continuidad eléctrica. Como vemos, estas dos partes pues ya fueron desarmadas, solamente tenemos este contacto principal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se acciona el campo electromagnético de la bobina? Está en reposo, esta posición reposo. Podemos ver allá al fondo que las láminas están separadas, y esta es la terminal de entrada y la terminal de salida. En este caso estamos viendo la entrada 3 y la salida número 4. Cuando se activa la bobina, hace este ejercicio. Pega al fondo y hace que la laminita ferromagnética inferior tenga continuidad con la lámina ferromagnética superior. Permite que la carga que viene ingresando por esta línea 3 salga a nuestro elemento de potencia o al motor que vamos a energizar por la línea número 4. Cuando cerramos o desenergizamos la bobina, el martillo por medio del resorte es accionado y lo empuja nuevamente a su posición de reposo. Ahí ve. Aquí queda energizado y aquí pasa a reposo. Esta es en sí, básicamente, el funcionamiento de un contactor. Y aquí, como vemos, va el resorte en esta posición, va sosteniendo el martillo y es el que abre el circuito. Cuando se activa la bobina, el circuito se cierra. Eso es lo que básicamente nos permite ver con claridad el funcionamiento de un contactor. Este es un contactor robusto, era para un tipo de máquina, me imagino que de gran consumo de energía. Entonces, cuando vayamos a elegir nuestro contactor, tenemos que tener en cuenta, primero, el tipo de bobina con la que vamos a trabajar. Aquí podemos ver, esta bobina trabaja a 220 voltios. Es el voltaje que trabaja la bobina. Este otro contactor, la bobina, igual también trabaja a 220 voltios, 60 Hz. Este voltaje puede variar. Podemos tener bobinas que trabajan con corriente directa a 12, 24 o 48 voltios, o a corriente alterna a 110, a 220. Tenemos que tener en cuenta, cuando vamos a hacer nuestro circuito, verificar qué tipo de bobina vamos a utilizar para poderla energizar correctamente. Bueno, esta bobina también viene desarmada. Vamos a levantarla y vemos que el tipo de embobinado es similar al anterior. También tiene su martillo, que es el que abre o cierra el circuito, y vemos un núcleo ferromagnético, que es el que permite que cuando se active el electroimán atraiga el martillo o el núcleo móvil para cerrar el circuito principal y, en este caso, abrir los circuitos secundarios, que, como aquí vemos en el punto, en la línea número 13 y 14, es un circuito normalmente abierto. En inglés, normal open, o sea, normalmente abierto. Y esta es la bobina, igual que la anterior, tiene su entrada 1, A1, A2 y A2. Son sus entradas para energizarlo. Por aquí entraría
como este es de 220, entraría una línea por este punto y aquí alimentaríamos con la segunda fase a 220. Si es a 110, alimentamos con la fase y por el otro extremo con el neutro, para que nuestro circuito quede alimentado y el electroimán accione el martillo y permita la continuidad eléctrica de los puntos principales de entrada a los puntos principales de salida. Ahora vemos nuestro disyuntor termomagnético o breaker, como normalmente lo conocemos. Presta el mismo servicio que un interruptor. Simplemente aísla, abre o cierra la continuidad de energía entre el ingreso de nuestra potencia, de nuestras fases y la salida. Entonces vamos a mirar con nuestro multímetro, al igual que hicimos con nuestro contactor. Tenemos nuestro multímetro en modo continuidad. Miramos que aquí en este momento está abierta la línea, o sea, no hay continuidad entre el ingreso y la salida de nuestra fase. Aquí tampoco y aquí tampoco. Cerramos el circuito y comprobamos que ya hay continuidad. Entonces ya cuando energicemos nuestro sistema, ya podemos garantizar que por aquí entran las fases y por aquí hay la salida a nuestro motor o el elemento que vamos a poner a trabajar, la iluminación también, o cualquier tipo de circuito que tengamos en nuestro hogar o en nuestra empresa. Entonces espero que les haya quedado claro el funcionamiento de un contactor, sus partes. Vamos a separarlas nuevamente: la parte móvil, la parte fija, la carcasa, el resorte que nos permite separar el núcleo del martillo. Esta es la parte de la carcasa también. Y aquí tenemos nuestros contactos principales, que es por donde ponemos nuestras fases de ingreso de energía. Este es el martillo o parte móvil. Ahí lo podemos ver. Esta es la acción que hace cuando se energiza la bobina. Es este ejercicio. Cuando se energiza la bobina, rompe la fuerza del resorte y queda en esta forma aquí unido. Aquí une la E, hace esta función, formando un campo magnético, lo cual permite que nuestras entradas tengan continuidad con nuestras salidas del contactor. Básicamente, ese es el funcionamiento de nuestro contactor. Entonces espero que les haya quedado claro el funcionamiento del contactor, las partes. Más adelante pues voy a enviarles, ya tienen la guía, la identificación de las partes de un componente eléctrico, que es el contactor, el disyuntor eléctrico y el termoeléctrico o relé de seguridad o termoeléctrico, que lo que permite es que cuando conectemos nuestro motor nos proteja el elemento aguas abajo. Eso lo voy a explicar. Ya más tarde les voy a enviar el video sobre cómo se hace una conexión eléctrica directa de un motor. Voy a hacer la simulación eléctrica porque lastimosamente no tengo en este momento el motor trifásico o monofásico para hacer la instalación. Voy a hacer la simulación y se las envío en un próximo video. Espero que les haya quedado claro cómo funciona un contactor, su funcionamiento, su simbología y sus componentes.
Cualquier duda, como les indiqué, me la pueden enviar directamente al WhatsApp, a correo electrónico o contactarme directamente y aclaro cualquier duda para que los conceptos que vimos el día de hoy hayan quedado claros. Muy amables y buenos días.